Muy buenos días, Jesús Casanova. Muy buenos días, Lalo. Tenemos la grata satisfacción de nuevamente reanudar estas charlas para Ocaña sobre la cultura. Y me parece satisfactorio, estamos de nuevo aquí en la plazoleta Barbatusco y queremos ante todo agradecer a todas las personas que nos han felicitado por este programa que TV San Jorge le ha brindado a la Academia de Historia de Ocaña. Para todos ellos un saludo muy cordial y les queremos hacer una sugerencia. Propongan los temas que ustedes quisieran que en espacios subsiguientes se pudieran tratar desde el punto de vista de la historia o de la cultura. Me parece que es importante que la comunidad participe también porque es un espacio para ellos. Yo creo que hay algo bien importante. Estamos ya a punto de la conmemoración del bicentenario de José Eusebio Caro. Sí, estamos hoy a 28, estamos a 5 días escasos de la conmemoración de los 200 años del más ilustre conterráneo nuestro, José Eusebio Caro. Creo que es el tema apropiadísimo, Lalo, para que abordemos un poco de la vida, la obra y el tiempo histórico que este personaje le correspondió vivir. Es correcto. Hay una cosa muy importante que todos conocen, pero no sobra repetirla, y es que tanto los hechos históricos como los personajes tienen unas connotaciones sociales, económicas y políticas muy interesantes. Ese José Eusebio Caro, que nace en 1817 y fallece en 1853, ¿cómo está inmerso en ese contexto histórico de Colombia? Claro. Regálame un par de segundos. Yo quiero hacer una aclaración en torno a nuestra pasada charla. Ajá. Cuando hice referencia en ese momento a que estábamos también en las puertas de conmemorar un aniversario más de la fundación de Ocaña, específicamente los 450 años, hice referencia al cuatricentenario. Cuando tenía que hablar era de 450. Tenía que haber dicho el trisesquicentenario, que es una palabra muy utilizada entre los académicos, aunque no está reconocida por la Academia de la Lengua, y que se refiere a 3 veces 150. 3 veces 150, pero bueno, correcto. Pido excusas a la audiencia un lapsus, por ese lapsus, correcto. A ver, José Eusebio, como decías, nace en 1817. Nace en pleno momento de la reconquista española. Nace en momentos en que Napoleón ha perdido su hegemonía, su control sobre Europa. Lo derrota el duque de Wellington en la batalla de Waterloo, se es hecho prisionero y las monarquías recuperan su dominio. En España, obviamente, el rey Fernando VII vuelve al poder y le ordena a Pablo Morillo que venga a recuperar estas tierras. Es en ese preciso momento en que hay una arremetida tenaz, horrible por parte de Pablo Morillo y su gente, que desaparece lo más ilustre de la gente que luchó por la independencia, en que, repito, nace José Eusebio Caro. Nace y su familia es objeto de persecución. Recordarás, Lalo, que su abuelo colaboró con la lucha independentista y como consecuencia de ello tuvo que irse de la ciudad de Ocaña y luego tuvo que irse también de Bogotá. También de Bogotá. La persecución fue terrible tanto en Ocaña como en Bogotá. José Eusebio Caro está aquí, nace y 2 meses después se van. O sea, 2 meses permanecer Ocaña. ¿Sí? Entonces nace en ese ambiente de lucha, de desesperación, de un futuro incierto porque no se sabía qué iba a ocurrir. Y luego, en su niñez, que la pasa en Bogotá, pues se presenta esa gran confrontación de ese país grande que Bolívar siempre soñó, que se llamó en su momento Colombia y que nosotros hoy históricamente lo denominamos Gran Colombia. En ese periodo de luchas políticas por el control del poder, de decisiones en torno a qué tipo de estructura gubernamental íbamos a implementar, él pues no lo vive porque era un niño, pero sí es el medio ambiente en el cual él se desarrolla, ¿cierto? Es la pelea ideológica entre las ideas de Bolívar y las ideas de Santander. Incluso hay un episodio que a mí siempre me ha llamado la atención, Luis Eduardo, y hace referencia al momento en que Bolívar convoca o propone crear un gigantesco país que iría desde el río fronterizo entre Estados Unidos y el río Grande, entre Estados Unidos y México, hasta la Patagonia. Él hablaba de un gigantesco país, porque él sí avisoraba que en cierta forma eso nos garantizaría
sostenimiento de ese proyecto libertario, ¿cierto? Y la defensa ante la amenaza de potencias extranjeras que lo tenían previsto. Obvio, que entre otras cosas Europa en un momento dado se preparaba toda Europa a recuperar América. Es la insurrección que se da en España de Riego la que en última frena eso. Pero lo que me llama la atención, Lalo, es que en el Congreso Anfictiónico de Panamá, 1826, Bolívar quiso reunir a todos los representantes de América, exceptuando Estados Unidos. Sin embargo, Santander se invitó a Estados Unidos. Y Bolívar lanza una frase que si uno la analiza hoy, Lalo, pareciera que fuera expresada en estos días. Dijo textualmente: los Estados Unidos parecen destinados por la providencia a plagar la América de miseria en nombre de la libertad. En nombre de la libertad. Cualquiera pensaría que tenía una bola de cristal que avisoró lo que iba a ocurrir, como en efecto ocurrió, ¿cierto? En ese ambiente entonces, Lalo, vive, se desarrolla, crece nuestro ilustre coterráneo. Cuando la Gran Colombia fenece, cuando la Gran Colombia desaparece y nace el país que hoy tenemos con el nombre de República de la Nueva Granada, República de la Nueva Granada, hablo de 1832, ya este muchacho está dando sus primeros pasos en la vida, no solamente política, en la vida literaria, ya hablo de los años 30. Y en ese momento en que es luego elegido Santander como presidente de la misma, José Ignacio de Márquez como vicepresidente y luego lo reemplaza, viene un conflicto en el cual por primera vez participa activamente como guerrero, como militante, como luchador, José Eusebio Caro, y es la Guerra de los Supremos. La Guerra de los Supremos, exactamente. La guerra que se da entre 1839 y 1841, aunque la paz se firmó aquí en Ocaña, claro, en enero de 1842. En esa Guerra de los Supremos, que obedece prácticamente a un decreto que lanzó la presidencia de Márquez, en el sentido de que los conventos que tuviesen menos de 8 frailes, menos de 8 monjes, debían ser suprimidos y el producto de la venta de esta infraestructura se destinaría a la educación. En eso incluso estuvo de acuerdo el arzobispo de Bogotá, pero en Pasto eso cayó muy mal. Las regiones o las ciudades que tenían una profunda devoción e inclinación por la religión católica, apostólica y romana, se rebelaron de inmediato. Por eso se llamó también la Guerra de los Conventillos. ¿No? Exacto. Es allá en Pasto, precisamente, donde comienza esta insurrección jalonada por el prior, por el jefe supremo, digámoslo, superior de la orden de San Felipe Neri, ¿no? Y obviamente el primero que se suma a eso es Obando, José Mario Obando, pero básicamente está aprovechando la coyuntura para irse en contra del gobierno de José Ignacio Márquez, un gobierno que en ese momento tenía una clara orientación conservadora, aunque el Partido Conservador todavía no había nacido como tal. Entonces José Mario Obando es el que jalona ese primer momento y se declara supremo de la guerra, jefe supremo comandante supremo de la guerra. Y por eso también se le denomina Guerra de los Supremos. Un conflicto que tiene origen religioso, y se convierte Obando en el adalid de la fe católica, de la fe del cristianismo y particularmente del catolicismo, ¿cierto? Esa guerra que tiene su epicentro allí, en esa zona. En esa guerra hablamos de Caro. Caro enseguida se pone al servicio de las tropas o de las fuerzas oficiales y colabora fuertemente con Pedro Alcántara Herrán. Que era gran amigo y con él llega Ocaña. Con él llega Ocaña. Ya cuando Pedro Alcántara era presidente, ¿no? Porque Pedro Alcántara va a ser presidente después de José Ignacio de Márquez. Entonces con él llega Ocaña, porque su idea era liberar Ocaña y lo logra en el 41. Y curiosamente, Lalo, aquí es donde se firma la paz, porque tomada Ocaña, tomada Gamarra, tomada Mompox, quedaba Santa Marta. Y Santa Marta se mantenía en pie de lucha, apoyada por Jamaica. Keystone le traía incluso suministros a Santa Marta. Es gracias a la intervención de los británicos,
con el ministro plenipotenciario Stewart, que se logra mediar con el gobierno y llegan a un acuerdo aquí. En Ocaña es definitivamente donde se logra la paz de esa guerra de 3 años mal contados, 3 años, llamada la Guerra de los Supremos, aquí. Y Caro jugó papel nodal, fundamental en ese proceso. Ahí es donde es necesario que nuestros amigos televidentes entiendan esa importancia de Caro y el papel que juega como digamos en ese instante, como un pionero, digámoslo así, de lo que luego va a convertirse en el Partido Conservador Colombiano. Y ese marco histórico, social, económico y político de 1817 a 1853 trae pacificación de Pablo Morillo, liberación definitiva de la Nueva Granada de manos de los españoles. Correcto. Congreso admirable, formación de las guerrillas en el llano por parte de Santander, Gran Colombia, y luego esa disputa interminable de congresos tratando de reformar las constituciones para adecuarla a un modelo que estaba dividido, como decías, entre centralistas y federalistas por las diferentes opiniones. Esa circunstancia, gracias, hija, muy amable, qué amable de su parte. Esa circunstancia hace que él, que tenía ya una influencia clara en su cabeza de las ideas que le había suministrado o bajo las cuales se había formado de su padre Antonio José Caro, que era realista. Y hay una conjugación interesante, Jesús. El papá era absolutamente realista. Pero el abuelo era... Y el abuelo era republicano. Claro. Recordemos que don Miguel Ibáñez y Vidal y doña Agustina fueron los padres de 11 hijos, y los 11 hijos todos fueron republicanos. Incluso, como mencionabas antes, la persecución se comienza en Ocaña, sigue en Bogotá, el gobierno de Pablo Morillo les quita todos sus bienes, los meten a la cárcel, a las mujeres, que era la indignidad más grande de la época, las someten a todo tipo de escarnio y las mandan como sirvientas a las casas de los españoles. Horrible. Primero en la mesa en Cundinamarca y luego las mandan a Ocaña en esa calidad. Eso lo viene a reivindicar es Bolívar después de que se logra la liberación definitiva. Sí, es decir, Bolívar le devuelve a los Ibáñez las propiedades que les habían quitado. Y también hay un fenómeno curioso que los analistas históricos tocan, y es que la década de 1830, muy parecida a 100 años después, la década de 1930, es una época de grandes transformaciones al interior del país y de grandes disputas ideológicas, consolidación de lo que antes eran tendencias, simpatías en partidos políticos. Entonces los analistas dicen que esa época busca ante todo, y aquí hay una cuestión muy parecida con el modernismo de Rubén Darío muy posteriormente, y es que los intelectuales de la Nueva Granada comienzan a preocuparse por el concepto de nacionalismo y rechazo a todo lo que los españoles hicieron, cosa que no se pudo hacer durante el proceso de independencia porque realmente la guerra impidió una centralización en la actividad intelectual. Pero ya para esta época de José Eusebio Caro ya existe la Gran Colombia, y en ese momento, en la década de 1830, comienza la discusión del modelo y la búsqueda de una nacionalidad, de una autenticidad latinoamericana. Vamos a ver de pronto con Rubén Darío, que Rubén Darío reconoce que sus abuelos son españoles, pero que ellos son latinoamericanos. Y José Eusebio Caro pone, yo recuerdo el poema un poema que tiene ¿El último Inca? El último Inca, claro, donde él toma, que es una de las características, entre otras cosas, del romanticismo, tomar elementos propios de la tierra para llevarlos a la literatura. Hace una transformación radical. Y el aporte en esa lucha ideológica es filosófico, militar, porque lógicamente participa en la campaña, pero también filosófico porque él
tiene varias etapas en la formación ideológica. Se lee primero a los liberales radicales, a la gente que mantuvo la bandera de la Ilustración, y termina leyendo o acercándose a la filosofía del cristianismo de Balmes. Sí, entonces sí, hay una serie de cuestiones ahí interesantes. Hay un viraje de 180 grados. De 180 sí, grados, claro, pero muy interesante porque que nuestros televidentes se den cuenta la cantidad de circunstancias que ocurrieron en torno a la vida, desarrollo y muerte de José Eusebio Caro. Cuando muere en 1853 estaba de presidente nada menos que José Hilario López, claro. el promotor de la ley de manumisión, Sí. y la separación definitiva de la Iglesia y el Estado. Es decir, un reformador tan interesante. Y aquí vale la pena mencionar que esas reformas de José Hilario López afectaron positivamente a Ocaña, porque se crea la provincia de Ocaña justamente durante el mandato de José Hilario López. Muere en 1853, cuando el país todavía estaba en aquella pugna terrible, pero estaba consolidándose la búsqueda de ese Estado nacional que tuviera identidad propia. Claro, sobre ese aspecto del cambio ideológico en el pensamiento de Caro, curiosamente uno observa que casi todos los prohombres de la época anduvieron así, o sea, entre uno y otro. Por eso es muy difícil ubicar como a Bolívar padre del conservatismo y como a Santander padre del liberalismo, porque eso no es posible. A mí me parece que eso ha sido una equivocación radical de los partidos, tanto el liberal como el conservador. Eso no es posible, porque uno encuentra que seguidores de Bolívar terminaron siendo liberales acérrimos. Correcto. Y al revés, y seguidores de Santander exactamente, terminaron siendo conservadores acérrimos. Es decir, uno observa que eso se dio en muchos pensadores. El debate económico, que en cierta forma lo inicia José Ignacio de Márquez, cuando fue ministro de Hacienda. Él fue un defensor a capa y espada de la frágil economía nuestra, de los artesanos fundamentalmente, para evitar la competencia con naciones como Estados Unidos, como Inglaterra, claro, que ya producían telares, los ponchos, por ejemplo, que antes hacían los aborígenes aquí. Entonces, para evitar eso, defendía a capa y espada la industria nuestra, digamos de alguna manera, y ponerle cortapisas, ponerle aranceles a la importación de bienes. El modelo proteccionista, el modelo que entre otras cosas fue el mismo que utilizó la corona española, ¿no? Sí, exactamente, pero a través del monopolio a la casa de contratación. De los monopolios del estanco de aguardiente, estanco de tabaco, etc. Y que todo lo manejaba la casa de contratación, ya que no se podía hacer nada sin el visto bueno de ellos, ¿cierto? Pero entonces, ¿cómo es esa lucha, esa disputa entre apertura y proteccionismo que data de esta época? La tenemos hoy todavía. Todavía está aquí. Tenemos quienes defienden los tratados de libre comercio y quienes dicen no, eso es negativo porque destruye la incipiente y frágil economía de nuestros países en vías o en proceso de desarrollo. Entonces, desde esa época tenemos esa disputa, esa pelea, esa confrontación que se va a revivir cuando nacen los partidos políticos. Recordemos que el liberalismo como tal tiene luso o nace, digamos, oficialmente en el 48. Y el conservatismo un año después, de la pluma precisamente de Caro y de Mariano Ospina Rodríguez. Ellos son los que idearon, desarrollaron el planteamiento ideológico, digámoslo, los primeros pasos de lo que va a ser el Partido Conservador. Entre tanto, el Partido Liberal nace partido entre gólgotas y draconianos, entre los que defienden los artesanos y entre los que proponen apertura total, que va a ser razón de luchas espantosas, intestinas, terribles, hasta que se logra en el 63 la República Radical Liberal, con la Constitución de Río Negro, que es en donde definitivamente hay una separación absoluta entre Iglesia y Estado. Hay la expropiación de los bienes no necesarios para el culto y sometidos a subasta, que es la desamortización de bienes de manos muertas. Y obviamente es la época en que Colombia vive las mayores libertades que te puedas imaginar: libertad de tránsito, libertad de expresión, libertad de salir y entrar del país sin ninguna cortapisa, libertad para elaborar, comercializar y portar todo tipo de armas. A mí en ese tema de
de la federalización del país, que prácticamente impacta positivamente, como decíamos, en Ocaña. Cuando José Hilario López es presidente y se crea la provincia de Ocaña, hay en Ocaña Cámara Legislativa. Y en 1853, en el año en que fallece Caro, Ocaña expide la primera constitución política. Es decir, tenían una autonomía tal que permitía el desarrollo económico y el desarrollo intelectual de una manera muy interesante. Muy amable. Los beneficios para Ocaña, uno se pone a analizar lo que escriben nuestros viejos historiadores sobre el desarrollo que tuvo Ocaña a través de las ordenanzas dadas por la Asamblea Legislativa, y se da cuenta del desarrollo que tuvo en todo: obras civiles, educación, hasta para las fiestas tenían una inclinación de entregar recursos y garantizar que se iban a hacer muy seriamente. Hay digamos, una preocupación general en algunos docentes que me la han manifestado. Bueno, ¿y cuáles fueron los aportes de Caro? Porque se habla de Caro poeta y de Caro político. Pero no el humanista ni el filósofo. Exactamente, los aportes en general que José Eusebio Caro le dio a Colombia. Y ahí tenemos, Jesús, los aportes en literatura, porque fue uno de los exponentes fundamentales en la América Latina del movimiento romántico. Porque fue, entre otras cosas, precursor del modernismo antes que Rubén Darío. Desde el punto de vista de la educación, las cartas de José Eusebio Caro a los mandatarios liberales de la época ponen de manifiesto que tenía un conocimiento profundo de cómo estaba la educación en la Nueva Granada. Y él propone cosas que uno pudiera decir, esto parece provenir de la filosofía anglosajona, porque habla de que se les están enseñando a los muchachos en las universidades bogotanas una cantidad de cosas teóricas, pero que esos muchachos, cuando salen de las universidades, no pueden poner en práctica nada porque no se les ha formado para ello. Y dice José Eusebio Caro en esas cartas: el país no tiene industria, el país no se conoce. ¿Cuándo se conoce el país? Después de 1850, con la Comisión Coreográfica. Es decir, el Estado no sabía qué había en las provincias. ¿Qué recursos había? Exactamente. Se necesita que la gente lea más y se necesita educación para el pueblo, porque él dice que la educación no debe ser únicamente exclusiva de la élite. Es decir, los aportes que Caro hizo a la educación son interesantísimos, y si lo miramos desde el punto de vista filosófico, me agradó mucho haber encontrado un documento reciente de un investigador de la Universidad Católica, en una publicación que hizo en la Universidad Nacional de Colombia, donde dice: Caro no era positivista. Caro respondía había leído a los dos a Augusto y a otro que poco se conoce. El otro se me escapa el nombre, era radical liberal. Y él cita textualmente datos de ese otro y lo que Caro escribió, y la afiliación de Caro no es con Augusto, sino con este. Caramba, de tal manera que eso, ese detalle. Él dice que hay que darle una relectura a la mecánica social, porque la que hicieron, quienes hicieron la recuperación de los textos, la publicación de la obra facsimilar, que son dos investigadores fabulosos, una filósofa y otro investigador, ellos afilian la filosofía al positivismo. Este señor dice que no. ¿Qué le da a uno a entender eso? Que el debate sigue abierto en la interpretación filosófica de José Eusebio Caro. Que hablábamos hace rato. Exactamente. Entonces me parece eso muy importante, y es la invitación que hacemos nosotros desde aquí. Yo creo que vale la pena aprovechar este espacio para hacerle una invitación a los jóvenes universitarios ocañeros para que lean esa mecánica social y busquen, de acuerdo a los debates actuales, o hagan una relectura. Lo mismo creo yo, con todo el respeto que me merecen tanto el Partido Liberal como el Partido Conservador, que los principios sobre los cuales se crearon Ezequiel Rojas y Mariano Ospina y Caro. En la parte liberal Ezequiel Rojas y en la parte conservadora Mariano Ospina y Caro, esas declaraciones de principios deben ser nuevamente reconsideradas por ambos partidos, porque tengo la sensación, yo creo que usted también, de que ninguno de los dos partidos tradicionales está ciñéndose a lo que en su momento se dijo.
no porque esos principios hayan perdido vigencia desde el punto de vista histórico, sino porque la esencia partidista actual no parece ser, digamos, atender a una filosofía y a una doctrina, sino más bien a la tendencia de convertir los partidos como en empresas, como en familiares, sí, cosa que va en contra de lo que sus iniciadores hicieron, de tal manera que me parece importante eso. Sí, señor, sí, es muy cierto. Hay un elemento, Lalo, que no hemos tocado hoy, y es la pluma, la forma tan bella y tan elegante como él se expresaba, y lo mordaz que eran sus críticas, porque fue esos escritos suyos tan duros, fue lo que motivaron su destierro, su salida. Su salida, claro. Los editoriales y los artículos hicieron que el gobernador de Cundinamarca le ordenara la detención, y él se enteró antes y salió por los llanos y se escapó, y se fue por los Estados Unidos. Porque es que eran mordaces, una pluma tenaz, y eso motivó su salida hacia, como decís vos, hacia los Estados Unidos. Cuando quiso retornar al país, infortunadamente lo afectó la enfermedad, y él ingresa o intenta ingresar a Colombia, o ingresa a Colombia a través de Argentina, ¿no? Y luego cae a Santa Marta, e infortunadamente allí fallece. Sobre sus restos hay una confusión bárbara, ¿no? Todo parece indicar que fueron enterrados en la fosa familiar de la familia Díaz Granados. Exactamente. Y luego, cuando se quisieron recuperar, pues ya estaban confundidos unos con otros. Y hay un acta donde estuvo el presidente. Y no existía en la época los elementos tecnológicos que hoy poseemos para poder discriminar uno de otros. Hay un acta muy interesante, justamente firmada por el doctor Goenaga, presidente en aquel momento del Centro de Historia del Magdalena, donde dice que asistieron tales y tales personajes, abrieron el mausoleo y encontraron los restos confundidos. Sí, claro. De toda la familia hasta ese momento, Díaz Granados, y allí estaban, pues lógicamente, los de Eusebio Caro, y no fue posible sacarlos aparte para meterlos en una urna. Eso está en un documento, porque se formó una polémica también a raíz de los restos de Eusebio Caro. Bueno, pero hay una cosa que no se nos puede olvidar. ¿La estatua? No, bueno, yo pensé que ibas a hablar sobre eso. Con relación a la estatua, nosotros hablemos ahora de lo que vamos a hacer entre el 2 y el 6 de marzo. Sí, señor. Se van a llevar a cabo actividades artísticas, conferencias, recitales poéticos, una presentación interesantísima del maestro José Miguel Navarro Soto, donde demuestra que la estatua en bronce que hay en la plazuela de San Francisco, en efecto, sí es de José Eusebio Caro. Y eso me parece, para romper esa cantidad digamos, de rumores, que este no es, y una invitación muy cordial. Cuando las personas hagan una afirmación, o los periodistas la hagan, por favor, susténtenla, demuestren con documentos, sí, claro, con evidencias. Y no lancen, igual decían de la estatua de Cristo Rey, esa no es, la estatua no es. ¿Qué vamos a hacer entonces? A invitar a toda la sociedad civil, a las universidades, a los colegios, para que nos acompañen en esta conmemoración bicentenaria, que va a tener como espacios el auditorio de la Academia de Historia, el aula máxima del Colegio Caro, el Colegio Don Bosco, el Colegio de la Presentación. Me estaban hablando también, y yo creo que lo van a hacer, la Universidad de Santo Tomás y algunos colegios, para que sepan quién fue José Eusebio Caro y la importancia que tuvo a nivel colombiano y latinoamericano. La importancia es tanta que desde 1883 u 85 el Estado le ha hecho homenajes. Ocurrió en 1885 el Congreso de la República. En 1911 la Asamblea del Departamento puso la placa que hoy vemos en el Colegio Caro, en su costado sur. En 1917 se celebró el primer centenario con bombos y platillos. Se compró la casona justamente para que allí se construyera el colegio, se compró el busto en mármol de Carrara de Caro, y en 1953, al centenario de la muerte, el gobernador del departamento expide un decreto creando la beca José Eusebio Caro para estudiantes de secundaria y de universidad, y declara día cívico en todo el norte de Santander. Qué bien, hombre. Esperamos que ocurra algo similar por parte de la institucionalidad
dentro de pocos días. Cosa interesante, Jesús. Esperemos que sea así, claro. La Academia Colombiana de Historia, el 7 de marzo, estará celebrando un homenaje a José Eusebio Caro en Bogotá. Y del 23 al 26 de agosto hará lo propio el Parlamento Internacional de Escritores de Cartagena de India. Qué bueno. Ya la celebración es nacional. Muy bien. Lalo, una vez más agradecer la hospitalidad que nos está brindando para este tipo de conversatorios, la plazoleta Barba Tosco. Exactamente. Qué gusto estar contigo. Lo mismo, Jesús, y Muy muchas amable. gracias a nuestros televidentes.